con el paro no se soluciona nada, y el paro no está para solucionar cosas. El paro es la manifestación de un conflicto, no su solución. En todo caso, la solución es ex post del paro. Después la discusión, a ver, creo que el paro alcanza el propósito que quiere la CGT, que es demostrar que tiene músculo como para cortar fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el transporte y algunos servicios básicos, y a partir de allí decirle al gobierno, mira, danos más bola porque te podemos hacer lo que pasó en el día de hoy. Después algunos dirán, qué barbaridad lo que hizo la CGT, y otros dirán, qué bueno lo que hizo la CGT. Pero estamos analizando el juego del poder. Y en el juego del poder, el presidente tiene los atributos del voto y del poder ejecutivo, y la CGT los de su representación o los de su fuerza sindical, y digamos, ni la CGT tiene que estar pensando el impacto general, porque a cada uno de los gremios que componen la CGT los eligen para representar a sus afiliados, no el interés general. Y el gobierno tiene que mirar el interés general y subordinar el interés particular al interés general. Entonces, a veces, ¿por qué aclaro esto? Porque a veces le pedimos peras al olmo. Pero los sindicatos, ¿cómo puede ser que no adviertan el impacto que genera a nivel nacional? Bueno, pero ellos tienen otro propósito funcional. Y el gobierno, ¿cómo puede ser que la medida económica que toman, que perjudica a fulano y mengano? Bueno, es una política general. Entonces, lo que señalo es que a veces como le demandamos a actores propósitos que no son los suyos. Y, a ver, ahí está. Te pregunto, ¿no te parece por lo menos un poco extraño la proximidad que tiene esta marcha al acuerdo o al arreglo que se hizo respecto a la reforma laboral con la CGT, con los sindicatos? La verdad, creo que lo que se negoció en la ley base, si es a eso te referís, en cuanto a las Sí. modificaciones, creo que al sindicalismo en general le desfila. Mm. Porque no es una reforma laboral, alguna extensión de algunos contratos, algunos puntos. Mm. El propio Pichetto dijo esto, está más o menos consensuado con la CGT. Creo que Mm. lo que le duele, por donde le pica a la CGT, por otro lado, tiene que ver, en todo caso, con el impacto en salarios, el tema de fuentes de trabajo, cuestiones que a lo mejor el gobierno está pensando en otra materia o para otro momento. A ver, todos se están estudiando con todos porque de alguna manera este fenómeno es nuevo. La CGT sabía cómo actuar frente a un gobierno peronista, frente a un gobierno no peronista tradicionalmente. Nota al pie, para no inventar otra vez el agujero del mate. Sí, los sindicatos le hacen más paro a los gobiernos que no son peronistas, así como las organizaciones del campo le hacen más protesta a los gobiernos peronistas. Tiene que ver con la cuestión de intereses. Tiene que ver con que con algunos se sienten más cercanos a su política y con otros más lejanos. Y esto también hay que tomarlo con naturalidad. Porque, pero le hace más paro, y sí, históricamente es así. Entonces, creo que acá se están estudiando todo, retomo el hilo de la conversa, digo, se están estudiando todo y se están midiendo. El medirse por parte del gobierno hacia los sindicatos y por parte de los sindicatos hacia el gobierno es, el gobierno a ver hasta dónde puedo llegar, y los sindicatos a ver hasta dónde me da la fuerza para sentarme después a negociar. El Sí, para propósito, marcarle la cancha, básicamente, ¿no? a ver, el propósito del viejo Bandor, que lo decía de la manera pegar y negociar, el propósito del sindicato es siempre negociar finalmente. Sí. Salvo los sindicatos que estén tomados por sectores de izquierda muy ideologizados, que prácticamente no hay, son muy pocos, o son sindicatos de base. El sindicato tradicional de la Argentina lo que quiere es sentarse a una mesa y acordar determinadas cuestiones. El gobierno, en este caso, tiene un propósito que es de regular la economía, y recordemos que al principio de la gestión de Milei, el propio Milei decía, los sindicalistas la ven. No los tenía en el foco, y yo creo que no los tiene en el foco de sus opositores número uno. Vamos a ver si después del paro los incorpora. Pero cuando Milei se refería a la casta, y se refiere a la casta, está pensando más en políticos, en empresarios, en periodistas. Porque subrayo esto,
Lo dijo en diciembre, en enero. Los sindicalistas la ven. Pero, Por algún motivo no se los quería poner de punta. Y creo que sigue teniendo esa intención. Ahora, bueno, después los actores, insisto, tienen intereses que los exceden muchas veces y tienen que jugar un rol también frente a sus propias bases. Porque te tocan el hombro y te dicen, che, mirá que el recibo de sueldo no viene bien. Ahí te pregunto, Gustavo, vos decís, el gobierno no está yendo puntualmente en contra de los sindicatos, pero, por ejemplo, hubo algunas declaraciones del vocero presidencial, entre otros, que dijo, particularmente Adorni, el sindicalismo tal como lo conocemos no tiene mucha razón de ser en términos de representación de los trabajadores. ¿Vos cómo ves esto? Y me parece que la contestación es el paro de hoy. Qué sé yo si tiene representación o no, pero el país estuvo en buena medida parado. Claro, pero está cuestionando la legitimidad de los sindicatos. Está bien, Tal pero como a los ver, conocemos hasta hoy, ¿no? el día del paro es como el día del partido. El día del partido estás en la tribuna, van a correr, después, ¿viste? Es otra historia. Entonces, me parece que, es más, el cuerpo de la ley bases va básicamente contra otros actores. No creo que sea por la ley, no creo no, estoy convencido de que no es por la ley base que para la CGT. Está parando por otra cosa. Después sí, mete todo, paro por base, por las privatizaciones, por esto, por el otro. Pero si no hubiese habido el nivel de inflación de diciembre y enero y la no correspondencia de los aumentos salariales, o no esté habiendo registros en el ámbito de la industria y de la construcción, básicamente, de desempleo, o en ferrocarriles de despidos, o en colectivos de conflictos con las empresas y por los subsidios, y probablemente no estaríamos hoy con esta agenda. Entonces, una cosa es lo que los actores dicen y otra cosa es lo que los actores hacen. Entonces, todos, los periodistas, los analistas, siempre, obviamente, nos quedamos con lo que primero declaran. Uy, ¿viste lo que dijo? ¿Viste lo que dijo? Ahora, ¿por qué? Porque nos tenemos que guiar por lo que escuchamos, porque hay cosas que no vemos. Yo estoy seguro que en este momento que nosotros dos estamos departiendo aquí amablemente, hay gente que está en otros lugares conversando cosas, que después llega el acuerdo o no, y no me refiero solo a sindicatos, me refiero a gobernadores, senadores, que están meta rosca, 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 porque el propósito de todo, yo creo que, a ver, acá puede haber gente que mastique vidrio, que los trague pocos en este oficio. Pocos. Entonces, yo creo que todos son conscientes que para un lado, para el otro, la situación todavía sigue estando al borde del lado de afuera. Así que, como decía el viejo personaje de Fontana Rosa, negociemos Mendieta. Ahora, a veces, bueno, ¿viste? A ver, las negociaciones también involucran demostraciones de fuerza, porque si no vos, ¿cómo haces para sentarte sólido en una mesa? Si el gobierno no se pone duro y dice, acá voy a hacer el ajuste más grande de la historia mundial, y los sindicatos o la oposición no dice, nosotros no lo vamos a permitir. Es decir, yo sé que a algunas almas bellas les gustará que la cosa sea de otra manera, que agarren una escuadra, papel cuadriculado, se sienten en una gran mesa. Pero bueno, la realidad opera de la manera que opera, no de la manera que nos gustaría a nosotros que opere. Y acá hay una pregunta que hizo hoy Lucas, acá en el chat, que dice, pregunta honesta, si se sigue haciendo paros de 24, 36, 72 horas, ¿quién gana, quién pierde? ¿No? Porque al final la economía, ¿no? Por ejemplo, el gobierno salió a decir, con este paro se perdieron 500 millones de dólares para la economía. A ver, vamos a responder primero a Lucas y después el segundo comentario. Y sí, si hubiese de nuevo un paro de 24, después uno de 36, después uno de 72, la consecuencia sería perdemos todos, pero no desde, insisto, el buenismo de decir, mirá, qué barbaridad, sino desde que los involucrados no pueden llegar a un mínimo acuerdo razonable. Y eso sería pernicioso para las partes, para el gobierno, para los sindicatos, para la oposición, etc. El juego tiene sentido mientras se pueda seguir jugando. El día que no se puede jugar más, no tiene sentido. El día que alguien viene y tira el tablero, la ficha de ajedrez, de damas, de tech, de lo que quiera, se acabó. Acá la historia es que a veces una mano ganás, otra perdés, pero seguís jugando con la expectativa de mantener lo ganado o recuperar lo perdido. Nadie se tiene que tentar a romper el tablero.
si hubiese un paro por semana, un paro por mes, bueno, eso sería equivalente a romper el tablero, pero la responsabilidad sería compartida. Respecto a la plata que se pierde con el tema del paro y todo eso, alguien alguna vez dijo algo que yo comparto, ¿no? Dice, bueno, parece que es el único momento en que algunos se dan cuenta que los trabajadores tienen capacidad de generar valor, ¿no? Tremendo palito, tiraste acá. Y acá César pregunta por, ¿no? Hay como relatábamos hoy, por un lado, el gobierno dice el sindicalismo queda expuesto. Por otro lado, el sindicalismo dice la medida fue un éxito o fue contundente. Y de un lado y del otro se contradicen, básicamente. Tenés una cara y otra cara de la moneda. Y acá pregunta César, ¿y la cuestión de fondo? ¿No? Porque esto termina que uno dice una cosa y otro dice otra, pero... Pero ¿qué va a decir el día del paro el gobierno? O el paro fue un fracaso, que no dice eso. En realidad dice, el paro tiene éxito porque el transporte no le permitió a mucha gente ir a trabajar, lo cual es rigurosamente cierto. Hay mucha gente que quiso ir a laburar y no pudo. Obvio que es así. Y los sindicatos dicen, fue un parazo infernal, etcétera. ¿Por dónde pasa? Vuelvo al tema de la demostración de fuerza y la negociación. ¿Por dónde pasa la cuestión de fondo, como pregunta César, creo? Por lo que vaya sucediendo en los próximos días, en las próximas semanas. Tanto en materia de la relación de los sindicatos con el gobierno, como de la oposición en el Senado, de la oposición tanto más dura como de la más blanda respecto al gobierno, a ver si llegan a un acuerdo en materia de las leyes. Porque eso es la política, es un juego de poder y de intereses. Es un juego de poder y de intereses. Entonces no podemos analizar la política como si fuese otra cosa que eso. Ni podemos escandalizarnos porque sea eso. Porque si no, ¿para qué elegimos diputados, senadores, presidentes o cuando se tiene la oportunidad la gente que tiene un trabajo formal de elegir delegados, sindicatos, etcétera? Después decimos todo lo que queremos los sindicatos. Hace 30 años que están, tienen un montón de guita. Seguramente debe ser cierto en muchos casos. ¿Qué duda cabe? Pero acá tenemos lo que está. Entonces, evidentemente, hay algunos elementos, porque yo creo que para que un paro tenga contundencia, al menos en los sectores que lo tuvo, tiene que haber algún tipo de plafón, tiene que pasar algo, no es que solamente sea la oposición de esos dirigentes. Me parece que es una visión muy liviana. Es más, yo estoy seguro que en el gobierno no lo interpretan del todo así, de la boca para adentro. Después, lógico, si yo fuese vocero del gobierno, salgo y digo lo que dice Adorni. Claro. No sé si diría lo que dice Adorni. Pero no importa. Pero ponele. Lo que quiero decir es que salgo a decir, si me pegan una piña, ¿qué digo? No me duele, Juliana, me pegaste, no me duele. Viste como, no sé, iba a decir la relación de pareja, pero aprovecho para felicitarte porque no sería tu caso en este caso. Pero en una relación de pareja con más tiempo, donde hay discusiones, el otro dice algo, sí, bueno, pero no estoy de acuerdo con vos. No es así. Y lo que me dijiste no me dolió. Y te mató por dentro. O te dolió. ¿Pero qué vas a decir? Que no. ¿Por qué? Porque eso fue lo que dijo Pablo Moyano. Al gobierno le dolió el paro. Lo vimos recién. Sí, porque a ver, si el paro hubiese sido un parito que, viste, hubiese pasado desapercibido, pero estamos hablando no solo nosotros dos. Está en la conversación de toda la red, de los medios, de la calle, el paro, que hace, que no hace, si fue mucho, si fue poco. Quiere decir que tiene eco y tiene relevancia. Es decir, te pueden... viene Esper y dice, son sindigarcas. Ok, son sindigarcas. Sindigarcas y todo tienen la capacidad de hacer lo que hicieron hoy. Después moralizamos sobre lo que hicieron hoy, pero lo hicieron. Entonces, frente a eso, mañana el ministro de Trabajo, o el secretario de Trabajo, y el gobierno se sentarán y veremos qué pasa. Vos algún registro, o a lo mejor dicen, ¿sabes qué? En vez de hacen un juego de la gallina, el que parpadea primero, vos te pones duro, bueno, yo me pongo más duro. Bueno, ahí entraríamos en otro tipo de dinámica. Pero yo no estoy seguro, insisto, que el propósito del presidente sea confrontar fuerte con los sindicatos ahora. ¿Por qué? Es más, a lo mejor hago una línea de interpretación equivocada, no sería la primera vez que me equivoco, digamos, ¿no? Pero recordemos al Milei panelista, libertario, fuerte, iba a los actos de la CGT. Era raro. ¿Te acordás? ¿No? Han circulado algunos archivos. Bueno, ¿qué señalo con esto? Que Milei es un producto nuevo, es raro. Macri nunca hubiese un acto de la CGT.
Aunque, ojo, también cuando tuvo que inaugurar el monumento a Perón se juntó con Moyano y rosqueaba con Moyano cuando era... Iba a decir eso, que arrancó bien con Moyano Macri, ¿no? Curiosamente. No, claro. ¿Por qué? Porque gobernaba la ciudad de Buenos Aires y cualquiera que tiene un municipio tiene que arreglar con los camioneros porque son los que te mantienen limpia o no una ciudad. Acordate que cuando tenía conflicto iban y le ponían toda la basura en la puerta de la residencia del jefe de gobierno. Después se entendió, anduvo bárbaro, en el 2015 le jugó bastante bien Moyano y creo que estoy siendo generoso, le jugó más que bien, pero así todo Macri no te iba a ir a un acto de la CGT. En todo caso, lo convocaba Moyano a hacerse una foto en el monumento a Perón que inauguraron por ahí atrás de la Plaza Alem. Listo, ahí se terminaba. En ese sentido, es más difícil de caratular Milei. Entonces, a mí me da la impresión que Milei es más hiriente cuando castiga. A ver, al Congreso le dicen nido de ratas, entre otras cosas. Con los sindicatos, bueno, veremos, ¿no? Porque, a ver, son un factor de poder de la República Argentina. Los vas a criticar, a decir un montón de cosas. Sin embargo, no, podemos decir que en el gobierno de Milei se intentó ir fuerte contra los sindicatos con la reforma laboral que presentó la UCR, que después se redujo, ¿no? Se simplificó. Pero después de Quedó en la mucho imaginación tiempo... de Loredo. A ver, pero después de mucho tiempo se intentó ir fuerte contra los sindicatos y hubo un consenso también en la campaña de una reforma laboral necesaria. Tú lo has dicho, como dirían las palabras evangélicas, tú lo has dicho, no yo. El proyecto fue de Loredo, no del gobierno. De Loredo se puso a la derecha de Milei y no salió. Creo que de alguna manera quizás sea un elemento a mi favor. No digo, mirá, tengo razón, porque insisto, jamás me quiero manejar de esa manera. Ojalá tenga la razón. Pero digo, en esta discusión, si estuviésemos jugando como hacen en los colegios o en las universidades, en los paneles de debate, te diría, este puede ser un punto para mí. Porque el proyecto fuerte lo presentó de Loredo y el radicalismo, y el gobierno le dijo, no, mira, mejor, viste, dejemos estas cositas, porque quiero que la ley salga. Entonces, creo que la cuestión está en otro lado. Está en otro lado. Está en recursos, está en salarios, está en puestos de trabajo. A ver, insisto, no te gustan los sindicalistas, puedes decir un montón de cosas, pero guarda porque los tipos ven cuando les peligra, es decir, se están dando cuenta que el desempleo está subiendo. Y claro, hay cosas con las que pueden jorobar. El afiliado a lo mejor les permite que lleguen en un Audi al gremio. En tanto y en cuanto la obra social funcione, en tanto y en cuanto esté el puesto de laburo y esté el salario más o menos cerca de la inflación. Si no, te dicen, flaco, escúchame, ¿cuál es la historia? Yo me banco algunas cosas que a lo mejor a otro no se la bancaría, pero el precio que vos me tenés que defender.